En Sudamérica hay una disputa territorial desde finales del siglo XIX, pero que en este momento está llegando a su punto más álgido, porque Venezuela está decidida a reclamar un territorio. La región en cuestión es conocida como Esequibo, abarca 160.000 kilómetros cuadrados y está ubicada precisamente al oeste del río Esequibo. La zona ha estado controlada y administrada por Guyana durante muchos años. Su idioma oficial es el inglés y se calcula que su población es de 125.000 habitantes. Sin embargo, el gobierno venezolano a finales de septiembre anunció un referendo para preguntarle a los venezolanos básicamente si apoyan la anexión de Guyana Esequiba como parte del territorio venezolano y si están de acuerdo en otorgarle la ciudadanía venezolana a los habitantes que se encuentran allí. Por su parte, el gobierno de Guyana denunció que el referendo es una amenaza a su soberanía territorial, y en una visita a la región a finales de octubre, el presidente de Guyana aseguró que el país no cederá ni una pulgada de territorio. También afirmó lo siguiente, que nadie cometa ni un solo error, el Esequibo es nuestro, cada centímetro cuadrado. Además, solicitó ante la Corte Internacional de Justicia suspender el referendo impulsado por Venezuela. Frente a esto, el pasado 1 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Guyana y ordenó al régimen de Maduro abstenerse de tomar acciones que perjudiquen el caso. La presidenta de la Corte Internacional de Justicia declaró el 1 de diciembre, por unanimidad ambas partes se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda agravar o prolongar el litigio ante el tribunal o dificultar su resolución. Pero a pesar de la advertencia, Venezuela sí terminó llevando a cabo el referendo el domingo 3 de diciembre de 2023, tal como lo había advertido el presidente venezolano días previos. Y como era de esperarse, el resultado fue abrumador. Según los resultados oficiales, el 95% de los votantes apoyan la anexión de este territorio en disputa como parte de Venezuela. De manera que las preguntas son ¿cómo nació esta disputa territorial? ¿Por qué después de tantos años Venezuela vuelve a tocar el tema justo en este momento? ¿Y qué se puede esperar luego de conocer los resultados del referendo? Como ocurre en muchas disputas territoriales, sus orígenes se remontan a la época colonial. En 1814 los holandeses cedieron oficialmente lo que es hoy Guyana al Reino Unido, pero el acuerdo no definía una frontera occidental de Guyana, así que en 1840 el Reino Unido encargó a un explorador alemán, a Robert Schomburg, para que inspeccionara y delimitara las fronteras del territorio. Pero en 1841, Venezuela denunció que la línea Schomburg significaba unos 77.000 kilómetros cuadrados de territorio, más allá de lo que ocupaban los británicos en ese momento. Venezuela rechazó esta nueva frontera y afirmó que debía llegar hasta el río Esequibo. Pero para Guyana, la disputa fronteriza, con la mediación de Estados Unidos y Rusia, se resolvió en el laudo arbitral de París de 1899, en el que se estableció la línea Schomburg prácticamente como la frontera entre ambos territorios. Sin embargo, en 1962, Venezuela denunció ante la ONU que el laudo arbitral de 1899 era nulo porque surgieron evidencias sobre la complicidad entre los delegados británicos y el jurista Frederick Martins para fallar en contra de Venezuela. 4 años más tarde, en 1966, Venezuela y el Reino Unido llegaron a un acuerdo en el que se reconocía que hay una controversia sobre dicho territorio y se establecieron directrices para una resolución diplomática del conflicto. Por aquel entonces Guyana se independizó del Reino Unido, por lo que la disputa pasó a ser entre Venezuela y Guyana. Después de esto, las cosas siguieron su curso sin grandes cambios. Incluso cuando Hugo Chávez, como presidente de Venezuela, visitó a Guyana en 2004, dijo que no se oponía a que empresas extranjeras exploraran yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana, por lo que el conflicto limítrofe se había archivado desde 2004. Pero entonces, ¿por qué después de tantos años Venezuela volvió a interesarse de repente en este territorio? Hay 2 razones que pueden explicar el renovado interés. En primer lugar, porque en 2015 se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en el territorio en cuestión, por parte de la estadounidense ExxonMobil, y desde entonces el pequeño territorio se ha convertido en la nueva joya petrolera suramericana. ExxonMobil y sus socios han realizado 46 descubrimientos, los cuales se estima que pueden elevar la producción petrolera de Guyana de unos 400.000 barriles de petróleo al día hasta 1.3 millones de barriles al día en 2027. Los inesperados hallazgos han triplicado el PIB per cápita de Guyana y han convertido a su economía en una de las de mayor crecimiento en el mundo. Por ejemplo, en 2022 creció un 57% y en 2023 se espera que su PIB crezca un 25%.
La mayoría de estos descubrimientos se encuentran en el bloque marino Stabroek, el cual está ubicado en aguas territoriales de la región en disputa. De esta manera, Guyana, un país de solo 800.000 habitantes, espera convertirse en 2027 en el tercer productor de petróleo de América Latina, solo superado por Brasil y México. Por otro lado, también se han realizado importantes descubrimientos de reservas de gas. Además, en el territorio en disputa hay reservas de oro, diamantes, manganeso y uranio. Por ejemplo, la mina de oro Omai ya produjo 3.7 millones de onzas de oro entre 1993 y 2005, y aún se sigue explotando. Por lo tanto, a pesar de que Esequibo es en gran medida una selva impenetrable, tiene grandes reservas de recursos naturales, además de una importante red de ríos que ofrecen grandes recursos hídricos en la región, algunos de los cuales tienen potencial de generar energía hidroeléctrica. La segunda razón que puede explicar el repentino interés de Venezuela por el territorio en disputa es que la reclamación del Esequibo es uno de los pocos asuntos que une a chavistas y a opositores del gobierno. De forma que Nicolás Maduro parece estar utilizando este tema para fomentar un sentimiento patriótico y nacionalista entre los venezolanos, y de esta manera intentar aumentar el apoyo a su gobierno y distraer la atención de los graves problemas económicos y sociales que sus políticas han causado en el país. Es decir, el reclamo del Esequibo siempre ha generado unidad nacional, y Maduro la puede estar utilizando como una estrategia para aumentar su apoyo político frente a las elecciones presidenciales de 2024. Esto teniendo en cuenta que en octubre de 2023, María Corina Machado ganó una consulta entre los candidatos de la oposición y se perfila como la principal candidata de la oposición. Incluso en algunas encuestas supera por mucho en popularidad al presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿qué pasará a partir de este momento que los venezolanos votaron mayoritariamente que sí apoyaban la incorporación al mapa venezolano de este territorio en disputa? En realidad, el panorama no cambiará. La región seguirá estando bajo control guyanés, porque este referendo no tiene ninguna consecuencia jurídica en el litigio entre Guyana y Venezuela, por lo menos frente a la Corte Internacional de Justicia. Quizás se puede ver como un argumento para intentar darle validez a las reclamaciones de Venezuela. Luego del resultado del referendo, Nicolás Maduro afirmó: "Hemos dado los pasos de una nueva etapa para luchar por lo nuestro y recuperarlo", de tal forma que las tensiones van a seguir aumentando. Incluso Guyana está considerando la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en su territorio con el apoyo de Estados Unidos. Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional, afirmó hace unos meses el vicepresidente de Guyana. De hecho, en julio de 2023, en Guyana más de 1.500 efectivos de 20 países participaron en ejercicios militares en aire, tierra y mar liderados por Estados Unidos. Por su parte, Guyana ha denunciado el despliegue de más de 150 soldados venezolanos cerca de la frontera, pero Venezuela ha afirmado que el país nunca invadiría a Guyana. Sin embargo, teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, es probable que las tensiones aumenten entre los dos países, y más cuando Venezuela necesita encontrar la forma de aumentar su apoyo político. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.